12ª parte. Normas de la vida familiar. Capítulo 52. El gobierno del hogar. Principios guiadores para los padres. En el mundo, muchos dedican sus afectos a cosas que en sí son tal vez buenas, pero se satisfacen con ellas y no procuran el bien mayor y más elevado que Cristo desea darles. No debemos tratar ahora de privarlos bruscamente de lo que consideran estimable. Revelémosle lo bello y precioso de la verdad. Induzcámoslos a contemplar a Cristo y su amabilidad. Entonces se apartarán de todo lo que desvíe de él sus afectos. Tal es el principio que debe regir la actuación de los padres en la educación de sus hijos. Por vuestra manera de obrar con los pequeñuelos podéis, mediante la gracia de Cristo, amoldar su carácter para la vida eterna. Los padres y las madres debieran dedicar su vida al estudio de cómo lograr que sus hijos se acerquen tanto a la perfección del carácter como puede lograrlo el esfuerzo humano combinado con la ayuda divina. Ellos han aceptado esta tarea con toda la importancia y responsabilidad que entraña, por el hecho de que trajeron hijos al mundo. Necesitan reglas para gobernar el hogar. Todo hogar cristiano debe tener reglas, y los padres deben, en sus palabras y su comportamiento mutuo, dar a los niños un precioso ejemplo vivo de lo que desean que lleguen a ser. Enseñad a los niños y jóvenes a ser fieles a Dios y a los buenos principios. Enseñadles a respetar y obedecer la ley de Dios. Entonces esos principios regirán su vida y se cumplirán en sus relaciones con los demás. Deben seguirse los principios de la Biblia. Es necesario velar constantemente para que los principios en que se basa el gobierno de la familia no sean despreciados. El Señor quiere que las familias de la tierra sean símbolos de la familia celestial. Y cuando las familias terrenales sean dirigidas correctamente, la misma santificación del Espíritu se comunicará a la Iglesia. Antes de que puedan representar correctamente el gobierno que Dios quiso que hubiera en la familia, los padres mismos deben ser convertidos y saber lo que es mantenerse sumisos a la voluntad de Dios como niñitos, manteniendo sus pensamientos sujetos a la voluntad de Jesucristo. Dios mismo estableció las relaciones familiares. Su palabra es la única guía segura en el gobierno de los hijos. La filosofía humana no ha descubierto más de lo que Dios sabe ni ha ideado en lo que respecta a actuar con los niños, un plan más sabio que el dado por nuestro Señor. ¿Quién puede comprender todas las necesidades de los niños mejor que su Creador? ¿Quién puede interesarse más hondamente en su bienestar que aquel que los compró con su propia sangre? Si la palabra de Dios fuese estudiada cuidadosamente y obedecida con fidelidad, habría menos angustia en el alma de los padres por la conducta perversa
de hijos malvados. El respeto por los derechos de los niños. Recordad que los hijos tienen derechos que deben ser respetados. Los niños tienen derechos que sus padres deben reconocer y respetar. Tienen derecho a recibir una educación y preparación que los hará miembros útiles de la sociedad, respetados y amados aquí, y les dará idoneidad moral para la sociedad de los santos y puros en la vida venidera. Debe enseñarse a los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que adquieran en la niñez y la juventud. Deben acostumbrarse temprano a la sumisión, la abnegación y la consideración por la felicidad ajena. Debe enseñárseles a subyugar el genio vivo, a retener las palabras coléricas y a manifestar invariablemente bondad, cortesía y dominio propio. A un padre cegado por el afecto. El afecto ciego, manifestación de amor de poco valor, le lleva muy lejos. Es fácil echar los brazos alrededor del cuello, pero usted no debe alentar tales manifestaciones a menos que una obediencia perfecta compruebe que tiene un valor real. Su indulgencia, su desprecio de lo requerido por Dios, es un verdadero acto cruel. Usted fomenta y disculpa la desobediencia diciendo: mi hijo me quiere. Un amor tal es de poco valor y engañoso. Ni siquiera es amor. El amor verdadero que se ha de cultivar en la familia, tiene valor porque es atestiguado por la obediencia. Si usted ama el alma de sus hijos, llámelos al orden. Pero una abundancia de besos y evidencias de cariño ciega sus ojos, y sus hijos lo saben. Haga menos caso de estas manifestaciones exteriores de amor en abrazos y besos. Descienda a lo hondo de la conducta y muéstreles lo que constituye el amor filial. Rehúse esas manifestaciones como un fraude y engaño, a menos que las apoyen la obediencia y el respeto por sus órdenes. Ni afecto ciego, ni severidad indebida. Si bien no hemos de ceder al afecto ciego, tampoco debemos manifestar indebida severidad. Los niños no pueden ser llevados al Señor por la fuerza. Pueden ser conducidos, mas no arreados. Cristo declara: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. No dice: mis ovejas oyen mi voz, y se las fuerza a seguir la senda de la obediencia. En el gobierno de los hijos debe manifestarse amor. Nunca deben los padres causar pena a sus hijos por manifestaciones de dureza o exigencias que no sean razonables. La dureza empuja a las almas a la red de Satanás. La influencia combinada de la autoridad y del amor permitirá sostener firme y bondadosamente las riendas del gobierno familiar. Un deseo sincero de que Dios sea glorificado y de que nuestros hijos le rindan el tributo que le deben, nos guardará de la debilidad y de sancionar el mal. La obediencia no requiere
Dureza. Nadie se imagine que la dureza y la severidad sean necesarias para obtener obediencia. He visto casos en que se mantenía el gobierno familiar más eficaz sin una palabra o mirada dura. He estado con otras familias donde se daban constantemente órdenes en tono autoritario y con frecuencia se administraban reprensiones y castigos severos. En el primer caso, los hijos seguían la conducta de los padres y rara vez se hablaban unos a otros en tono áspero. En el segundo, los hijos imitaban también el ejemplo paterno. Y de la mañana hasta la noche se oían palabras de ira, críticas y disputas. Deben refrenarse las palabras que intimiden, infundan temor y destierren el amor del alma. Un padre prudente, tierno y temeroso de Dios no introducirá en el hogar un temor servil, sino un elemento de amor. Si bebemos del agua de vida, brotará agua dulce de la fuente, no agua amarga. Las palabras duras suelen agriar el genio, hieren el corazón de los niños, y a veces esas heridas se curan difícilmente. Los niños resienten la menor injusticia, y al sufrirla algunos se desaniman, y entonces ya no querrán prestar atención a las órdenes dadas a gritos y con ira, ni tampoco a las amenazas de castigo. Existe el peligro de criticar con excesivo rigor las cosas pequeñas. Las críticas demasiado severas y los reglamentos muy rígidos inducen a despreciar toda reglamentación, y con el tiempo los niños así educados manifestarán el mismo desprecio por las leyes de Cristo. Se necesita firmeza uniforme y desapasionada. Los niños son por naturaleza sensibles y amantes. Es fácil complacerlos o hacerles sentirse desdichados. Mediante una disciplina suave de palabras y actos amables, las madres pueden ligar a sus hijos con su propio corazón. Es un grave error manifestar severidad y ser autoritario con los niños. La firmeza uniforme y un gobierno sereno son necesarios para la disciplina de toda la familia. Decid con calma lo que queréis decir. Obrad con consideración y cumplid sin desviación lo que decís. Hallaréis compensación si manifestáis afecto en vuestro trato con vuestros hijos. No los desalentéis por falta de simpatía hacia sus juegos, goces y pesares infantiles. No permitáis jamás que un ceño frunza vuestras cejas, ni que escape de vuestros labios una palabra dura. Dios escribe en su registro todas las palabras tales. No bastan la restricción ni la cautela. Amados hermanos, como Iglesia, habéis descuidado tristemente vuestro deber hacia los niños y jóvenes. Mientras les imponéis reglamentos y restricciones, debéis tener gran cuidado de revelarles la fase cristiana de vuestro carácter y no la satánica. Los niños necesitan constantemente cuidado vigilante y tierno amor.
Vinculadlos con vuestro corazón y recordadles siempre el amor tanto como el temor de Dios. Los padres y las madres no dominan su propio espíritu y por lo tanto no son aptos para gobernar a otros. Refrenar y precaver a los niños no es todo lo que se requiere. Aún tenéis que aprender a obrar con justicia y a amar la misericordia, así como a andar humildemente con Dios. No bastan la restricción ni la cautela. Amados hermanos, como Iglesia, habéis descuidado tristemente vuestro deber hacia los niños y jóvenes. Mientras les imponéis reglamentos y restricciones, debéis tener gran cuidado de revelarles la fase cristiana de vuestro carácter y no la satánica. Los niños necesitan constantemente cuidado vigilante y tierno amor. Vinculadlos con vuestro corazón y recordadles siempre el amor tanto como el temor de Dios. Los padres y las madres no dominan su propio espíritu y por lo tanto no son aptos para gobernar a otros. Refrenar y precaver a los niños no es todo lo que se requiere. Aún tenéis que aprender a obrar con justicia y a amar la misericordia, así como a andar humildemente con Dios. Consejos a la madre de una niña de voluntad fuerte. Su hija no le pertenece. Usted no puede hacer con ella lo que le agrade, porque es propiedad del Señor. Diríjala con firme perseverancia. Enséñele que pertenece a Dios. Con tal preparación se desarrollará y será una bendición para quienes la rodeen. Pero usted necesitará un discernimiento claro y agudo para reprimir la inclinación de ella a gobernarlas a ambas, a salir con la suya y a obrar como le agrade. Un gobierno firme y sereno. He visto a muchas familias naufragar por exceso de gobierno de parte de su cabeza, mientras que mediante consultas y acuerdo, todos podrían haber progresado bien y armoniosamente. La falta de firmeza en el gobierno de la familia causa mucho daño. Es en realidad tan mala como la falta absoluta de gobierno. Se pregunta a menudo, ¿por qué resultan los hijos de padres religiosos tan frecuentemente tercos, desafiadores y rebeldes? El motivo reside en la preparación recibida en el hogar. Demasiado a menudo los padres no están unidos en su gobierno de la familia. Un gobierno caprichoso, en el que una vez se sostienen las riendas con firmeza y en otra ocasión se permite lo que se había condenado, significa la ruina para un niño. Una ley para los padres y los hijos. Dios es nuestro legislador y rey, y los padres han de sujetarse a su gobierno. Este prohíbe toda opresión de parte de los padres y toda desobediencia de parte de los hijos. El Señor abunda en bondad, misericordia y verdad. Su ley es santa, justa y buena.
y debe ser acatada por padres e hijos. Los preceptos que han de regir la vida de padres e hijos proceden de un corazón rebosante de amor, y la rica bendición de Dios descansará sobre los padres que apliquen su ley en sus hogares y sobre los hijos que la acaten. Se ha de sentir la influencia combinada de la misericordia y la justicia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Las familias así disciplinadas andarán en el camino del Señor para obrar justicia y juicio. Capítulo 53. Un frente unido. Deben compartirse las responsabilidades. Unidos y con oración, el padre y la madre deben llevar la grave responsabilidad de guiar correctamente a sus hijos. Los padres han de actuar juntos como una unidad. No debe haber división. Pero muchos padres se contrarían y los hijos quedan perjudicados por la mala administración. Sucede a veces que uno de los padres es demasiado indulgente y el otro demasiado severo. Esta diferencia milita contra la posibilidad de obtener buenos resultados en la formación del carácter de los hijos. No ha de ejercerse fuerza bruta en la ejecución de reformas, pero tampoco debe manifestarse una debilidad indulgente. La madre no debe procurar ocultar al padre los defectos de los hijos, ni debe inducirlos a ellos a hacer lo que el padre les prohibió. Ella no debe implantar en la mente de sus hijos una sola semilla de duda acerca de la sabiduría manifestada por el padre en su administración, ni debe contrarrestar por su propia conducta la obra del padre. Si ambos padres están en desacuerdo y uno de ellos procura contrarrestar la influencia del otro, la familia se desmoralizará y ni el padre ni la madre serán objeto del respeto y la confianza que son esenciales para una familia bien gobernada. Los niños disciernen prestamente cualquier cosa que inspire desprecio por los reglamentos de una casa, especialmente los que restringen sus acciones. El padre y la madre deben estar unidos en la disciplina de sus hijos. Cada uno debe llevar su parte de la responsabilidad. Reconocer que Dios le ha impuesto la solemne obligación de educar a su descendencia de manera que le asegure, en todo lo posible, buena salud física y un carácter bien desarrollado. ¿Cómo se dan lecciones en el engaño? Algunas madres cariñosas les permiten a sus hijos costumbres que no debieran ser toleradas por un momento. A veces se le ocultan al padre las faltas de los hijos. La madre concede ciertas prendas de vestir o algunas otras complacencias, con el entendimiento de que el padre no sabrá nada de ello, porque él reprendería tales cosas. Con esto se les enseña eficazmente a los niños una lección de engaño. Luego, si el padre descubre estas faltas, se presentan excusas, pero se dicen medias
verdades. La madre no es franca. No considera debidamente que el padre tiene el mismo interés que ella en los hijos, y que no debiera dejarle ignorar los males o debilidades que se le debiera corregir mientras son jóvenes. Se ocultan las cosas. Los hijos reconocen la falta de unión que hay entre los padres, y ello tiene su efecto. Los hijos empiezan desde muy jóvenes a engañar y a encubrir tanto a su padre como a su madre las cosas, y presentarlas con matices muy diferentes de los verdaderos. La exageración se vuelve un hábito, y se llega a contar mentiras abiertas, con pocos remordimientos de conciencia. Estos males se iniciaron cuando la madre ocultó las cosas al padre, que tiene igual interés que ella en el desarrollo del carácter de sus hijos. El padre debiera haber sido consultado libremente, debiera habérsele revelado todo, pero la conducta opuesta, seguida para ocultar los yerros de los hijos, estimula en ellos una disposición a engañar y falta de veracidad y sinceridad. Debe ser siempre un principio fijo para los padres cristianos mantenerse unidos en el gobierno de sus hijos. Algunos padres fallan al respecto. Les falta unión. El defecto se advierte a veces en el padre, pero con más frecuencia en la madre. La madre cariñosa mima a sus hijos. El trabajo del padre le obliga a menudo a ausentarse de la casa y de la sociedad de sus hijos. La influencia de la madre se hace sentir. Su ejemplo contribuye mucho a formar el carácter de los hijos. Las divergencias confunden a los hijos. La sociedad de la familia debe estar bien organizada. El padre y la madre deben considerar juntos sus responsabilidades y emprender su tarea con clara comprensión. No debe haber divergencia entre ellos. Nunca deben criticar en la presencia de sus hijos los planes y el criterio de su cónyuge. Si la madre no tiene experiencia en el conocimiento de Dios, debe razonar de la causa al efecto y comprobar si su disciplina tiende a aumentar las dificultades del padre mientras trabaja para salvar a los hijos. La pregunta de suma importancia que debe dirigirse es esta: ¿estoy siguiendo el camino del Señor? Si los padres no concuerdan, auséntense de la presencia de sus hijos hasta que hayan llegado a entenderse. Con demasiada frecuencia, los padres no están unidos en su gobierno de la familia. El padre, que acompaña muy poco a sus hijos e ignora las peculiaridades de su disposición y temperamento, es duro y severo. No domina su genio, sino que corrige con enojo. El niño lo sabe, y en vez de subyugarle, el castigo le llena de ira. La madre pasa por alto en una ocasión faltas que castigará severamente en otra. Los niños no saben nunca qué esperar y se sienten tentados a ver hasta dónde pueden transgredir con impunidad. Así se siembran malas semillas
que brotarán y darán fruto. Si los padres están unidos en esta obra de disciplina, el niño comprenderá lo que se requiere de él. Pero si el padre, por sus palabras o miradas, demuestra que no aprueba la disciplina administrada por la madre, si le parece que ella es demasiado estricta y considera que debe expiar la dureza mediante mimos e indulgencias, el niño quedará arruinado. Pronto aprenderá que puede hacer lo que quiere. Los padres que cometan este pecado contra sus hijos tendrán que dar cuenta de la ruina de sus almas. Los ángeles miran a cada familia con intenso interés para ver cómo son tratados los niños por sus padres, guardianes o amigos. Cuánta administración errónea presencian en una familia entre cuyos padres hay divergencias. El tono de la voz del padre y de la madre, sus miradas y sus palabras, todo manifiesta que no están unidos en el gobierno de sus hijos. El padre acusa a la madre e induce a los niños a que desprecien la ternura y el afecto que ella siente hacia los pequeñuelos. La madre se cree obligada a dedicar mucho afecto a los hijos, a complacerlos y mimarlos, porque considera al padre duro e impaciente, y que a ella le toca contrarrestar la influencia de esa severidad. Se necesita mucha oración y serias reflexiones. El afecto no puede durar, ni siquiera en el círculo del hogar, a menos que la voluntad y el temperamento estén en armonía con la voluntad de Dios. Todas las facultades y pasiones deben ponerse en armonía con los atributos de Jesucristo. Sí, en el amor y temor de Dios, el padre y la madre unen sus intereses para ejercer autoridad en el hogar, verán la necesidad de orar mucho y de reflexionar seriamente. Y mientras busquen a Dios, sus ojos se abrirán para ver que los mensajeros celestiales están presentes para protegerlos en respuesta a la oración hecha con fe. Vencerán las debilidades de su carácter y progresarán hacia la perfección. Corazones unidos por el amor. Padre y Madre, vinculad vuestros corazones en la unión más estrecha y feliz. No os apartéis el uno del otro, sino estrechad aún más los lazos que os unen. Entonces estaréis preparados para unir con el vuestro el corazón de vuestros hijos, mediante el cordón de seda del amor. Seguid sembrando para este tiempo y para la eternidad. Todo el cielo observa los esfuerzos de un padre cristiano. Capítulo 54. La religión en la familia. Definición de la religión. En la familia, la religión consiste en criar a los hijos en la disciplina y admonición del Señor. Cada miembro de la familia debe ser sustentado por las lecciones de Cristo,
y el interés de cada alma debe protegerse estrictamente, para que Satanás no engañe a nadie, ni lo aparte de Cristo. Tal es el ideal que cada familia debe procurar alcanzar, resuelta a no fracasar ni a quedar desalentada. Cuando los padres son diligentes y vigilantes en su instrucción, cuando enseñan a sus hijos a procurar sinceramente la gloria de Dios, cooperan con Él y Él coopera con ellos en la salvación de las almas de aquellos hijos por quienes Cristo murió. La instrucción religiosa significa mucho más que la instrucción común. Significa que debemos orar con nuestros hijos, enseñarles cómo deben acercarse a Jesús y hablarle de todo lo que necesitan. Significa que en nuestra vida debemos demostrar que Jesús lo es todo para nosotros y que su amor nos hace pacientes, bondadosos y tolerantes, aunque firmes en lo que se refiere a mandar a nuestros hijos después de nosotros, como lo hizo Abraham. Según os conduzcáis en vuestro hogar, queda anotado vuestro nombre en los libros del cielo. El que quiera llegar a ser santo en el cielo, debe ser primero santo en su propia familia. Si los padres son verdaderos cristianos en la familia, serán miembros útiles en la iglesia y podrán dirigir los asuntos de esta y de la sociedad, como manejan lo que concierne a su familia. Padres, no permitáis que vuestra religión consista simplemente en profesarla, mas dejadla ser una realidad. Es parte de la educación dada en el hogar. La religión del hogar se descuida terriblemente. Hombres y mujeres manifiestan mucho interés por las misiones en países extranjeros. Dan para estas en forma liberal y así procuran tranquilizar su conciencia, pues piensan que al dar para la causa de Dios expían la negligencia en que viven con respecto a dar el buen ejemplo en su hogar. Pero este es su campo especial y Dios no acepta excusa alguna por el descuido en que dejan ese campo. Cuando la religión es algo práctico en el hogar, se logra mucho bien. La religión inducirá a los padres a hacer la obra que Dios quiso que se hiciera en la familia. Los hijos se criarán en el temor y admonición del Señor. El motivo por el cual los jóvenes de la época actual tienen tan poca inclinación religiosa estriba en que su educación es defectuosa. No se manifiesta verdadero amor hacia los hijos cuando se les permite ceder a la ira, o cuando se deja sin castigo la desobediencia a nuestras leyes. Como se tuerce la rama, así se inclina el árbol. Para que la religión influya en la sociedad, debe influir primero en el círculo del hogar. Si se enseña a los niños a amar y temer a Dios en la casa, se verá que cuando a su vez salgan al mundo, estarán preparados para educar a sus propias familias para Dios. Y así los principios de la verdad se implantarán en la sociedad y ejercerán una influencia poderosa en el mundo. La religión no debe divorciarse de la educación dada en la familia. Precede a la de la Iglesia.
En el hogar se echa el fundamento de la prosperidad que tendrá la Iglesia. Las influencias que rijan la vida familiar se extienden a la vida de la Iglesia. Por lo tanto, los deberes referentes a la Iglesia deben comenzar en el hogar. Teniendo buena religión en el hogar, tendremos excelente religión en las reuniones. Defendamos el fuerte del hogar. Consagremos nuestra familia a Dios y luego hablemos y actuemos en casa como cristianos. Seamos bondadosos, tolerantes y pacientes en casa, sabiendo que enseñamos. Cada madre es una maestra y debe aprender en la escuela de Cristo, a fin de saber enseñar a sus hijos y modelar correctamente su carácter. En el hogar donde falta la religión, la profesión de fe no tiene valor. Muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo. Pero cuando Él aparezca, no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. La religión es muy necesaria en el hogar, y las palabras que en él pronunciemos han de ser del carácter debido, o de nada servirán nuestros testimonios en la iglesia. Nuestra religión será inútil si no manifestamos mansedumbre, bondad y cortesía en el hogar. Si hubiese más religión genuina en la familia, habría más poder en la iglesia. Postergar la instrucción religiosa es un error. Dejar a los niños crecer sin conocer a Dios es algo muy grave. Los padres cometen un terrible error cuando descuidan la obra de dar a sus hijos educación religiosa, por pensar que saldrán bien y que, al tener más edad, anhelarán obtener experiencia religiosa. ¿No podéis ver, padres, que si no implantáis las preciosas semillas de la verdad, el amor y los atributos celestiales, Satanás sembrará cizaña en el campo del corazón? Con demasiada frecuencia se deja que los niños crezcan sin religión, porque sus padres piensan que son aún muy tiernos para que se les impongan deberes cristianos. Lo referente al deber de los niños en asuntos religiosos debe decidirse en forma absoluta y sin vacilación mientras son miembros de la familia. Los padres ocupan frente a sus hijos el lugar de Dios, para decirles con firmeza y perfecto dominio propio lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Todo esfuerzo hecho en favor de ellos con bondad y dominio propio cultivará en su carácter los elementos de la firmeza y la decisión. Los padres tienen el deber de decidir temprano esta cuestión, para que el niño no piense en violar el sábado, ni en descuidar el culto religioso, o la oración en la familia, como no piensa en robar. Las manos de los padres son las que deben construir la valla. Desde la más tierna edad, debe iniciarse y llevarse adelante una sabia educación en lo que enseñó Cristo.
Cuando los corazones infantiles son impresionables, se les ha de enseñar lo concerniente a las realidades eternas. Los padres deben recordar que viven, hablan y obran en presencia de Dios. Padres, ¿qué conducta seguís? Guía vuestra obra la idea de que en asuntos religiosos vuestros hijos deben estar libres de toda restricción. ¿Los estáis dejando sin consejo ni admonición durante su infancia y juventud? ¿Les estáis permitiendo que obren como les agrade? Si obráis así, estáis descuidando las responsabilidades que Dios os dio. Adáctese la instrucción a la edad del niño. Tan pronto como los pequeñuelos tienen entendimiento, los padres deben contarles la historia de Jesús para que puedan absorber la preciosa verdad acerca del niño de Belén. Inculcad en los niños sentimientos de piedad sencilla, que se adapten a sus años y a su capacidad. Llevad a vuestros hijos en oración a Jesús, pues Él hizo posible que ellos aprendan la religión mientras aprenden a formular las palabras del idioma. En muy tierna edad, los niños son susceptibles a las influencias divinas. El Señor dedica a estos niños su cuidado especial, y cuando se crían en la disciplina y amonestación del Señor, resultan en una ayuda para sus padres, y no en un estorbo. Ambos padres deben cultivar la religión en el hogar. Al padre y a la madre incumbe la responsabilidad de sostener la religión en el hogar. No se cargue la madre con tantos cuidados que no pueda dedicar tiempo a las necesidades espirituales de su familia. Soliciten los padres a Dios que los guíe en su obra. Arrodillados delante de Él, obtendrán una verdadera comprensión de sus grandes responsabilidades y podrán confiar a sus hijos a aquel que nunca yerra en sus consejos e instrucciones. El padre de la familia no debe dejar a la madre todo el cuidado de dar instrucción espiritual. Una gran obra debe ser hecha por los padres y las madres, y ambos deben desempeñar su parte individual en la preparación de sus hijos para el gran examen del juicio. Padres, haced participar a vuestros hijos en vuestros ejercicios religiosos. Arrojad en derredor de ellos los brazos de vuestra fe y consagradlos a Cristo. No permitáis que cosa alguna os haga descuidar vuestra responsabilidad de educarlos correctamente, ni que interés mundal alguno os induzca a dejarlos rezagados. No toleréis que vuestra vida cristiana os aísle de ellos. Llevadlos con vosotros al Señor. Educad sus intelectos para que se familiaricen con la verdad divina. Dejadlos asociarse con los que aman a Dios. Llevadlos al pueblo de Dios como niños, a los cuales procuráis ayudar en la edificación de un carácter idóneo para la eternidad. ¿Qué no logrará la religión en el hogar? Realizará la obra misma que Dios quiso que se hiciera en cada familia.
Los hijos se criarán en la disciplina y admonición del Señor. Serán educados y preparados no para ser esclavos de la sociedad, sino miembros de la familia del Señor. Esperan ver a sus padres vivir en forma consecuente. Todo deja su impresión en la mente juvenil. Ella estudia el rostro, siente la influencia de la voz e imita la conducta ajena. Los padres irritables dan a sus hijos lecciones acerca de las cuales, en alguna época de su vida, querrán con toda el alma que fuese posible hacerlas olvidar. Los hijos deben ver en la vida de sus padres un espíritu consecuente con su fe. Llevando una vida que concuerde con sus principios y ejerciendo dominio propio, los padres pueden amoldar el carácter de sus hijos. Dios honra a una familia bien ordenada. Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios en lugar de rebelarse contra Él. Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. ¿Cómo se trae Cristo al hogar? Cuando Cristo está en el corazón, se le trae a la familia. El padre y la madre sienten cuán importante es vivir en obediencia al Espíritu Santo, para que los ángeles celestiales, quienes sirven a los que han de heredar la salvación, los atiendan como maestros en el hogar y los eduquen y preparen para la obra de enseñar a sus hijos. Es posible tener en el hogar una pequeña iglesia que honre y glorifique al Redentor. Hágase atractiva la religión. Hágase atractiva la vida cristiana. Háblese del país donde han de establecer su hogar los que siguen a Cristo. Mientras hagáis esto, Dios guiará a vuestros hijos a toda la verdad, llenándolos del deseo de hacerse idóneos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Los padres no deben obligar a sus hijos a tener una forma de religión, sino presentarles de una manera atractiva los principios eternos. Por su buen ánimo, su cortesía cristiana y su simpatía tierna y compasiva, los padres han de hacer atractiva la religión de Cristo. Pero deben ser firmes al exigir respeto y obediencia. Los principios correctos deben quedar establecidos en la mente del niño. Necesitamos presentar a los jóvenes un incentivo para hacer el bien. No bastan para ello la plata ni el oro. Revelémosles el amor, la misericordia y la gracia de Cristo, la preciosidad de su palabra y los goces del vencedor. Mediante tales esfuerzos se hará una obra que durará por toda la eternidad. ¿Por qué fracasan ciertos padres? Aunque profesan ser religiosos, ciertos padres no recuerdan a sus hijos
el hecho de que debemos servir a Dios y obedecerle, sin que las conveniencias, los placeres o las inclinaciones nos impidan cumplir lo que Él requiere de nosotros. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este hecho debe entretejerse con la vida misma y el carácter. El concepto correcto de Dios, por el conocimiento de Cristo, quien murió para que fuésemos salvos, debe inculcarse en la mente. Tal vez penséis, padres, que no tenéis tiempo para hacer todo esto, pero debéis tomaros tiempo para hacer vuestra obra en la familia. De lo contrario, Satanás suplirá la deficiencia. Eliminad de vuestra vida todo lo que os impida hacer esa obra, y preparad a vuestros hijos de acuerdo con las órdenes divinas. Descuidad cualquier cosa de naturaleza temporal. Contentaos con vivir económicamente. Reducid vuestros deseos, pero por amor de Cristo no descuidéis vuestra propia preparación religiosa, ni la de vuestros hijos. Cada miembro de la familia dedicado a Dios. Las instrucciones que Moisés dio acerca de la Pascua rebosan de significado y se aplican a los padres y a los hijos en esta época del mundo. El padre debía actuar como sacerdote de la familia, y si él había fallecido, el hijo mayor entre los que vivían debía cumplir el acto solemne de rociar con sangre el dintel de la puerta. Es un símbolo de la obra que debe hacerse en cada familia. Los padres han de reunir a sus hijos en el hogar y presentarles a Cristo como su Pascua. El padre debe dedicar cada miembro de la familia a Dios y hacer una obra representada por la cena pascual. Es peligroso dejar este solemne deber en manos ajenas. Resuelvan los padres cristianos que serán leales a Dios y reúnan a sus hijos en derredor suyo en el hogar para rociar el dintel con sangre que representa a Cristo como el único que puede proteger y salvar, para que el ángel destructor pase por alto el amado círculo de la familia. Vea el mundo que obra en el hogar una influencia más que humana. Mantengan los padres una relación vital con Dios. Declárense de parte de Cristo y demuestren, por la gracia de Él, cuánto bien puede lograr la actuación paterna.